nosotros, llevarnos a una medida más plena de su Hijo Jesucristo. Padre eterno, gracias por tu amor, tu bondad y tu verdad manifestada en nosotros. Hoy disponemos este tiempo, Señor, para ser edificados y transformados en una palabra de gracia, de verdad y de vida en Cristo Jesús. Oramos, Señor, que nos concedas a tu iglesia espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación, y hoy podamos ser transformados, conformados a la imagen de tu Hijo, y al salir de este lugar haya una medida de tu Hijo Jesucristo más excelentemente expresándose en la vida de cada uno de tus hijos. Te honramos y glorificamos, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados. Vamos a considerar este tema, la prosperidad del alma. Acompáñenme por favor a las Escrituras, a la tercera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 2. Tercera carta de Juan, capítulo 1, bueno, el único que tiene. Y vamos a leer el verso 2. ¿Ya lo tiene? Tercera de Juan 1:2. Y dicen las Escrituras: amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Muy bien, ¿saben? Este verso de tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud como tiene tu alma, es un verso bastante controversial que distintas teologías han debatido en cuanto a su contenido. Por una parte tenemos la teología reformada estableciendo, no, este pasaje en ningún momento quiere hablar de prosperidad financiera, tampoco quiere hablar de un bienestar del cuerpo, sino es un pasaje que específicamente está dedicado de un apóstol para su discípulo y nada tiene que ver con nosotros. Y lo segundo, la segunda teología debatiente en este aspecto es la teología de la prosperidad, que ellos por su parte, ellos dicen, no, sí, este verso tiene todo que ver con nosotros, tiene todo que ver con las Escrituras. Dios realmente anhela que seamos prosperados, Dios realmente anhela que seamos bendecidos en todas las cosas. Y aunque hay un hincapié siempre en cómo prospera tu alma, es justamente ese el punto complicado de la teología representativa, porque para ellos esta realidad de prosperar el alma la limitan a asuntos de cuando el creyente medita en un momento en las Escrituras o confiesa con su boca y cree en su corazón las promesas de las Escrituras y que son una palabra de semilla en él y que las puede declarar y las puede decretar y las puede confesar, y su mentalidad pasa de ser una mentalidad de escasez y de miseria a una mentalidad de productividad, a una mentalidad de riqueza, a una mentalidad de fortuna. Y entonces la mentalidad o el prosperar del alma en esta teología está basada en todos los rituales, ceremonias y mantras mágicos que podamos pronunciar, como que fuera el verdadero prosperar del alma. Pero realmente necesitamos encontrar la esencia y la verdad de esta realidad en Cristo Jesús. Y justamente lo que vamos a estar abordando, la realidad de prosperar en todas las cosas, como prospera nuestra alma. Entonces, amados, esto no se trata de asuntos de santas invocaciones
o de memorización de versículos bíblicos que me prometan asuntos grandes, sino es algo superior en lo que hoy nosotros vamos a ser entendidos. Y lo primero que tenemos que tener en claro de este pasaje es que en efecto Dios está interesado en tu bienestar. Dios está interesado en prosperarte, Dios está interesado en que tengas salud, Dios está completamente interesado en tu bienestar. Si no, no hubiera mandado a su Hijo a que muriera por ti y que llevara todas tus enfermedades y que sanara todas tus dolencias. ¿Me doy a entender? Sí hay un interés real de Dios en todas estas realidades y verdades, pero no es el punto principal. No es la intención principal por la cual Dios envió al Hijo. No, el propósito eterno de Dios nunca fue: voy a enviar a mi Hijo para que la gente en la tierra sea prosperada en todas las cosas y abunde y sea muy feliz. No fue ese el propósito, no es ese el propósito eterno. Sin embargo, realmente Jesús nos enseña que sí es una realidad. Él nos enseñó: por nada estén afanados, sino busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todas este montón de cosas por las que ustedes se afanan en la tierra, ¿saben qué? Vuestro Padre que está en el cielo sabe que tienen necesidad, y Él lo que va a hacer es añadirlas. Primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás añadido. ¿Me explico? El reino de Dios, las escrituras nos dicen que no consiste en comida ni bebida, no es asunto de esta naturaleza, no son cosas de esta tierra efímeras y pasajeras, pero las trae añadidas. El reino de los cielos no es casas, carros, sueldos y puntos, pero las trae con Él. Ahora, lo que tenemos que tener en claro es primero esta verdad, porque lo que está pasando aquí es un apóstol diciéndole a su discípulo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Y realmente podemos nosotros considerar que esta es una realidad que está en el corazón de Dios. Salmos capítulo 35 y verso 27 nos define una verdad gloriosa en cuanto a esta realidad. Salmos capítulo 35 y verso 27 dicen las escrituras. ¿Ya lo tiene? Salmos 35, 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos. Diga: Dios ama la paz. Dios ama mi paz. Este verso nos enseña una realidad y una verdad eterna, porque nos revela es el carácter inmutable de Dios y el propósito inmutable de Dios. Él nos dice en esta realidad que Jehová ama la paz de sus siervos. Y hemos considerado esta palabra en muchas ocasiones, paz, que viene del hebreo shalom, pero que no solo significa un asunto de tranquilidad, no solo significa un asunto de estar tranquilos, sino paz hace referencia a tranquilidad, abundancia, bienestar, salud. Hace referencia a una prosperidad y salud en este verso que leímos de Tercera de Juan, como fruto de la prosperidad del alma. Pero Dios siempre ha estado interesado en el bienestar, en la paz, en la tranquilidad, en la salud y en la prosperidad de sus siervos. Dios ama la paz de sus siervos. Gracias por su alegría. Entonces realmente Dios está interesado en esa paz. Dios está interesado en que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Ahora, lo glorioso de esto es que
nosotros vemos justamente ese incondicional, así como prospera tu alma, así como prospera nuestra alma. Y es acá donde quiero que empecemos a conocer qué es este prosperar del alma. Porque lo primero que nosotros tenemos en las Escrituras en cuanto a la realidad de que Dios ama la paz de sus siervos es una integralidad completa del ser. Acompáñenme a leer primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23. Primera a los Tesalonicenses 5 y vamos a leer el versículo 23. ¿Ya lo tiene? Bien, dicen las Escrituras: y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice? Por completo, totalidad, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, veamos esta realidad. Dios está interesado en la totalidad de tu ser. Dios no está interesado solo en tu alma, Él está interesado en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. No es un asunto de que, bueno, a Dios solo le importa el interior, entonces yo puedo hacer con el cuerpo lo que se me da la gana. No funciona así. Dios está interesado en vuestro ser entero, completo, espíritu, alma y cuerpo. Y estas, amados, no son palabras al azar, no es algo que el apóstol Pablo decidió escribir, sino inspirado por el Espíritu Santo, marcó la ruta divina de cómo Dios opera y trabaja con el ser humano. Lo que Él hace primero es renovar el espíritu, lo primero que Él hace es cambiar el espíritu, y después de esta realidad hay un prosperar del alma, hay un asunto también de el alma siendo cambiada y transformada, para que finalmente en todo lo que nosotros somos y hacemos, la vida de Cristo sea expresada en todos lados. Entonces no son palabras aisladas, es la fórmula divina, es el qué hacer divino de Dios en nosotros: espíritu, alma y cuerpo. A Dios le interesa todo tu ser. Dígale al que está a la par: Dios está interesado en tu ser entero, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Amén. ¿Cómo vamos hasta ese momento? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, consideremos ahora esta realidad. Para que el cuerpo es básicamente la parte final de ese proceso divino en el que el Señor opera con la humanidad. Primero el espíritu, segundo el alma, y luego esto puede ser manifestado en el cuerpo. Todo lo que es exterior, todo lo de afuera, pero primero es una realidad interna. Entonces vamos a conocer cómo es que Dios está trabajando en nosotros. Y lo primero que Dios hace es perfeccionar nuestro espíritu. Diga: estoy perfecto en el espíritu. Ay, Dios, hermano, me preocupa su convicción. A ver, otra vez con fuerza: soy perfecto en el espíritu. Muy bien, veamos este asunto, y es que Dios, trabajando en el espíritu, Él lo hace en un suceso. Él perfeccionó tu espíritu en un suceso preciso. Él renovó tu espíritu, te hizo de nuevo en una realidad momentánea, en un suceso. Eso lo hizo en un suceso llamado nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es un suceso
glorioso, es un suceso impresionante, es un suceso milagroso definitivamente por el sacrificio de Cristo. Y es acá donde Juan escribe en el capítulo 1 y versículo 13 que ahora nosotros ya no nacimos por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino hemos nacido del Espíritu, por la voluntad de Dios. Es en este nuevo nacimiento donde nosotros completamente somos regenerados, o sea, hay una genética nueva puesta en nosotros. Por eso es un asunto de regeneración. ¿Se recuerda usted en las películas los superhéroes que se pueden regenerar de forma instantánea, ¿no? Que lo lastiman y usted mira que se les abre una herida grande y al ratito ya están bien otra vez. Porque lo que justamente ahí está pasando, sé que es un ejemplo bastante coloquial, pero lo que ahí está pasando justamente es una regeneración. La genética está volviendo a su lugar todas las cosas. Ahora, lo que a nosotros nos pasa en el nuevo nacimiento, en esta realidad de regeneración, es que es Dios mismo por el Espíritu poniendo su genética en nosotros. Por eso ya no nacemos por voluntad de carne ni de varón, sino por la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu. Y eso es un suceso glorioso y maravilloso que justamente se manifiesta como una de las promesas del nuevo pacto que se nos han sido dispensadas en Cristo Jesús. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, y vamos a leer algunos versos de este libro, Ezequiel capítulo 36, y vamos a leer los versículos del 25 al 27. ¿Ya lo tiene? Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¿Y qué dice? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la promesa del nuevo pacto que se nos es dispensada en este tiempo del cumplimiento, como lo revela el apóstol Pablo, en la dispensación del cumplimiento en Cristo Jesús. Lo que nosotros hemos, o lo que ha pasado internamente en nosotros en este nuevo nacimiento, es que nuestro espíritu muerto en delitos y pecados, el Señor lo que hizo fue quitarlo, anularlo, y nos dio un espíritu nuevo y puso su espíritu en nosotros. Esto es la regeneración. Esta es una promesa gloriosa del nuevo pacto dispensada en Cristo. Por eso es un suceso. Usted ni sintió cómo eso pasó, pero eso pasó. En un momento especial, el Señor quitó su corazón que estaba muerto en delitos y pecados y le dio un espíritu nuevo, un espíritu que ahora puede tener comunión con Él, y puso su Espíritu Santo en usted. Y podemos disfrutar entonces de la vida de Dios. Es de esa realidad que entonces las escrituras nos definen como quienes somos una nueva creación, como quienes tenemos una nueva vida y somos participantes del nuevo hombre, del Cristo impartido en toda la iglesia. Amén. ¿Cómo vamos hasta acá? Los veo muy ahí calladitos y me preocupa.
No sé si ya se quedó dormido o estamos atentos a esto. Ahora, como fue un suceso en el que Dios quitó el espíritu muerto en delitos y pecados y puso uno nuevo, la perfección de nuestro espíritu es una realidad plena, culminada. Hebreos capítulo 10, acompáñeme a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 14. Hebreos 10, 14. ¿Ya lo tiene? Porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? ¿Sí lo encontró? ¿Lo encontró? Ok, no me deje leer solito pues. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Cristo como la ofrenda, el Hijo eterno como el sacrificio a Dios que pudo expiar completamente nuestro pecado. Con una sola ofrenda, Él nos hizo perfectos para siempre. O sea, no hay forma que en algún momento de tu historia tú dejes de ser perfecto para Él, porque fue un asunto de que Él puso un nuevo espíritu en ti y puso su espíritu en ti, y tú delante del Padre eres perfecto siempre. Delante de Él ya eres perfecto. Esta es la promesa del nuevo pacto y su consumación en Cristo. Ahí en Hebreos también el capítulo 12, que leíamos también en la prédica anterior, en el capítulo 12 y el versículo 23, hablando de esta congregación de los primogénitos, se dice algo especial de ellos. Hebreos 12, 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo hizo Dios el espíritu de los justos? Perfectos. No hay nada que a Cristo le falte hacer en tu espíritu. No hay nada que el Padre tenga que seguir trabajando en tu espíritu. Tú ya eres perfecto, pleno, completo. No hay nada que a Él le haga falta trabajar en ti. Él en el espíritu ya te hizo perfecto, completo. Dígale al que está a la par, ya Cristo te hizo completo. Ya estás perfeccionado en Él. Ahora pregúntele si lo cree. Ahora pregúntele si lo está recibiendo. Muy bien. Entonces, avancemos en esta realidad. Nosotros ya somos perfectos en el espíritu, pero el alma no. El alma entra en un proceso de perfeccionamiento. En el espíritu estás completo, en el espíritu estás pleno, pero el alma sigue viciada con asuntos del viejo hombre. Por eso Pablo todavía tiene que decirle a los de Éfeso que se despojen del viejo hombre con todos los vicios que éste tiene, porque el asunto es que el alma es imperfecta. Dios ya hizo perfecto nuestro espíritu, pero trabaja nuestra alma es progresivamente. ¿Me doy a entender en este asunto un poquito, más o menos? Y es en este camino de perfeccionamiento del alma donde se manifiesta y se hace real el deseo del Padre de que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud como prospera nuestra alma.
Es desde esa realidad. El apóstol Pablo enseña también este asunto de esta forma, que mientras el heredero es niño, en nada difiere con el esclavo. Es dueño de todo. ¿Se despertó? Gracias, Señor. Es dueño de todo, pero no participa o no administra nada, sino todavía está bajo tutores, bajo curadores. Él todavía no administra la herencia porque todavía es infante, niño. Ahora, este es el asunto, que esa infantilidad y esa imperfección es justamente en el alma, porque el espíritu está perfecto, pleno. A Cristo no le hizo falta hacer nada en tu espíritu, pero el alma sigue siendo imperfecta. El alma imperfecta te sigue teniendo en un estado de niñez, en un estado incapaz de poder administrar la herencia. Por eso esa herencia se va suministrando a medida que tu alma prospera. ¿Me doy a entender en este asunto? Ok, avancemos entonces, porque justamente acá es que podemos preguntarnos cómo es que prospera el alma. Y esta es la pregunta que vamos a resolver y que trae luz de la vida de Cristo en nosotros, y seguiremos siendo edificados en una palabra de entendimiento en cuanto a la metanoia. No hemos abandonado la metanoia, y todo lo que les he dicho es para llegar a este punto. ¿Qué es metanoia? Cambio de mente, de mentalidad, y la realidad de haber sido renovados en el espíritu de la mente. Ahora, veamos cómo funciona este asunto. Santiago nos hace mención de este proceso de prosperidad del alma. Acompáñenme a leer Santiago capítulo 1 y verso 21. Santiago capítulo 1 y versículo 21. ¿Ya lo tiene? Bien, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué dice? Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual, ¿qué puede hacer? Salvar las almas. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, el resultado de ello es la salvación del alma. Ahora, la palabra que utiliza Santiago en el griego para salvar es sozo. Cuando él dice que puede salvar nuestra alma es ese sozo, nuestra alma, salvar. Y esa palabra, el asunto es que nosotros la hemos determinado solo para un asunto: irnos al cielo. Es para lo único que nosotros hemos utilizado esa palabra. Pero en el griego que esta palabra se utiliza, es una riqueza semántica de la que nosotros podemos nutrirnos y comprender qué es lo que ahí se está gestando para nosotros. Y esa palabra salvar, sozo, significa rescatar, restaurar, preservar, sanar, librar y llevar a plenitud. Esto es el sozo, salvar, salvación. Un asunto justamente de rescate, de preservación, de libertad, pero también una realidad de llevar a una plenitud, de llevar una cosa a su estado completo, de llevar una cosa a su estado
pleno, último. Y es justamente a lo que hace referencia Santiago, porque veamos el versículo 18. El versículo 18 de ahí de Santiago 1 dice: Él de su voluntad, ¿qué hizo? Nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, si usted entiende ese versículo 21 en el contexto que lo está determinando Santiago, él no está diciendo la palabra implantada te lleva al cielo. Él está diciendo es la palabra implantada que ya tienes, recibiste y entiendes, ella puede llevar tu alma a la plenitud, a la medida de la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo, a la estatura de un hombre perfecto. ¿Me doy a entender en este asunto? Porque no sé, yo lo miro ahí con carita menos extraña. ¿O es por el sueño? Muy bien. Entonces lo que Santiago está diciendo es: la palabra implantada en ustedes tiene la capacidad de llevarlos en ese proceso de llevar el alma a su plenitud, a su perfección. Ya nuestro espíritu es perfecto. Tu espíritu ya no necesita nada más. Tu espíritu está pleno. A ti ya te quitaron el espíritu muerto en delitos y pecados y te pusieron uno nuevo, y Dios puso su espíritu en ti. No necesitas nada en el espíritu, pero el alma no entró en ese paquete. El alma tiene un proceso en el cual ella todos los días va siendo perfeccionada. A esto es a lo que Juan le está diciendo: así como prospera tu alma, así como tu alma llega a una plenitud. ¿Me estoy dando a entender en este asunto? ¿Seguros? Entonces, Santiago no está hablando a los incrédulos. Santiago le está hablando a los judíos que creyeron en Cristo y que él dice ya nacieron por la palabra. De hecho, el apóstol Pedro también hace una referencia a esa realidad, estableciendo que nosotros hemos renacido por la semilla incorruptible, por la palabra de verdad. Es justamente lo mismo que está haciendo alusión Santiago. A nacer es de esa realidad de la palabra como un nuevo nacimiento, pero esa misma palabra que te hizo nacer de nuevo, esa misma palabra que quitó tu espíritu muerto en delitos y pecados y puso el espíritu de Dios, esa misma palabra implantada ya en ti tiene poder para salvar tu alma. Tiene poder para llevar tu alma en un proceso de plenitud, de perfeccionamiento. Entonces, entramos justamente a esta realidad. ¿Por qué el alma necesita ser salvada? ¿Por qué en ese sentido, ya dijimos no de llevar al cielo, sino en el sentido de... Hermano, llevo ya como media hora en esto y yo esperaba que ya me tuviera una respuesta ahorita. No en el sentido de llevarla al cielo, sino de perfeccionarla, llevarla a la plenitud. Muy bien, ahora, es que este es el asunto, amados. El nuevo nacimiento perfeccionó nuestro espíritu, pero no perfeccionó nuestra alma. El nuevo nacimiento no borra automáticamente décadas de forma de pensar y de estructuras mentales que nos han gobernado por años. Por eso usted ve a muchas personas que realmente se rindieron al Señor, que realmente nacieron de nuevo, pero todavía con pensamientos viejos. Porque el nuevo nacimiento te perfecciona en el espíritu, pero no borra
tus 20, 30 años de vivir como el viejo hombre. No borra todo lo que tu alma captó en ese tiempo. No borra toda la información que recibiste en ese tiempo. Entonces, en el nuevo nacimiento, nuestro espíritu recibe de forma inmediata la naturaleza divina. Pero el alma sigue cargando paradigmas. El alma sigue arrastrando heridas. El alma sigue teniendo fortalezas mentales. El alma sigue teniendo hábitos inadecuados. El alma sigue teniendo reacciones carnales a los asuntos de la vida. El alma sigue teniendo formas independientes de vivir. Sigue queriendo vivir autónomamente a la nueva vida que ahora tiene. Este es el problema del alma. El espíritu es perfecto, el espíritu es pleno, pero esta es la necesidad de la metanoia. Justamente esa realidad que el apóstol Pablo define en Romanos 12:2, de que nuestro entendimiento vaya siendo renovado. No nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, recordemos algunas cosas. En el alma, ¿se recuerdan cuáles son las cosas que constituyen el alma, las propiedades que constituyen el alma? ¿Se recuerdan? Ok. Intelecto, voluntad, emociones. Me preocupan los estudiantes de la facultad. Intelecto, voluntad, emociones. Esto es lo que constituye bíblicamente el alma. Por eso es que nuestra voluntad y nuestro intelecto deben tener una rendición plena a la nueva vida que tengo. Es por eso que mis emociones deben tener una rendición y una transformación plena a la vida que ahora yo tengo en Cristo Jesús. Entonces, amados, en ese asunto de renovar el espíritu justamente de nuestro entendimiento, es porque el alma que todavía está en ese estado imperfecto, todavía el intelecto necesita ser renovado para que la mente de Cristo la gobierne. La voluntad todavía se opone al mover de la vida del espíritu, y nuestras emociones todavía tienen apariciones muy carnales. Nuestras emociones todavía tienen asuntos de respuesta ante las circunstancias todavía muy de vieja naturaleza. Es en este sentido que la prosperidad del alma no consiste en que el alma se haga más fuerte, no consiste en que el alma se vuelva independiente, sino en que deje de ser el centro y ella empiece a ser gobernada por la nueva vida del espíritu que está en nosotros. El prosperar del alma no es mejorar al viejo hombre. El prosperar del alma no es hacer mejor a mi viejo Adán, porque lo que es nacido de la carne, eso se va a quedar carne para siempre. Por eso Dios no vino a mejorar tu vida, fue a matarla, a destruirla, para que ahora vivas la vida de Cristo en ti. Por eso el prosperar del alma no es hacer tus emociones más fuertes. El prosperar del alma no es que ahora tú andes en la vanidad de tu mente sin preocupaciones. El prosperar del alma es que tus emociones, tu intelecto y tu voluntad dejen de ser el centro y vivan completamente gobernadas por la nueva vida que tienes, la vida de Cristo. Amén. Más o menos me voy dando a entender en este asunto. Justamente a esta experiencia es a la que el apóstol Pablo le llamó: ya no vivo yo. Morir a uno mismo, amado, no significa anular nuestra personalidad, sino dejar de vivir desde el yo,
dejar de vivir desde el yo autónomo que hace lo que la gana se le da para vivir desde la vida de Cristo. Y es justamente en la medida que nuestros pensamientos van siendo renovados porque tenemos un nuevo espíritu en nuestra mente y como consecuencia de ello nuestra voluntad todos los días se rinde a la voluntad perfecta de Dios y nuestras emociones son llevadas a la obediencia de Cristo, que nosotros estamos en ese proceso de el alma siendo prosperada. ¿Me voy dando a entender acá? Muy bien, entonces, amados, el alma prospera es cuando es renovada en el espíritu de su mente. Se cambia el gobierno, la disposición interior. Y he estado haciendo mucho hincapié en esto porque realmente son cosas que se nos habían escapado. En lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4 es a renovar el espíritu de nuestra mente. Él no está pidiendo que nosotros renovemos nuestra mente, porque mientras estemos en este cuerpo material vas a seguir teniendo tu mente. Pero ella debe ser ahora gobernada por un espíritu diferente, ya no por la lógica adámica y el espíritu muerto en delitos y pecados, sino ahora por derecho del nuevo nacimiento que tenemos la mente de Cristo. Esta nueva mente es la que gobierna nuestra mente. Y entonces no cambiamos pensamientos malos por buenos, sino que el espíritu que ahora mi mente tiene, que es la mente de Cristo, produce de forma natural pensamientos de vida, pensamientos de eternidad, pensamientos de reino. Amén. Y hemos considerado justamente porque es que cuando el apóstol Pablo hace referencia de todo lo honesto, todo lo puro y todo lo de buen nombre y en lo que haya virtud, en esto pensar. Y hemos considerado cómo eso no es un listado de cosas en que ocupar mi mente, sino la naturaleza de los nuevos pensamientos, como consecuencia de que el espíritu de mi mente fue renovado, cambiado. Amén. ¿Sí están todavía acá conmigo? Sí, yo sé que pedagógicamente me quedó el peor momento, pero espero que estemos en esto. Dígale a su alma, sosegate ahorita porque estamos siendo entrenados. Sí, su alma imperfecta se quiere ir a dormir. Su espíritu perfecto está disfrutando de la vida de Cristo. ¿Me voy dando a entender entonces? Muy bien, amados. Entonces, esta prosperidad del alma es justamente la mente de Cristo gobernando lo que somos, donde nuestros pensamientos son lo que esa nueva mente como fuente está definiendo en nosotros, y también cómo nuestra voluntad todos los días es doblegada a su voluntad, y cómo nuestras emociones todos los días están siendo sujetas a la voluntad de Él. Por eso, amados, ponía el ejemplo del pastor, cómo reaccionas a una situación de la vida. Jesús reaccionaría de la misma forma. Esto es, nuestras emociones sometidas al gobierno de Cristo, y esto es nuestra alma siendo prosperada. Entonces, amados, la prosperidad del alma es la renovación del espíritu de la mente y el cambio del gobierno interno de ella, de la lógica adámica a la mente de Cristo como la nueva fuente del pensamiento, transformando las estructuras mentales y la disposición interior que genera esos pensamientos. Por eso, amados, nosotros nacemos de nuevo, tenemos un espíritu perfecto, pero todavía tenemos creyentes que viven afligidos por situaciones pasadas, viven acongojados por heridas del pasado.
¿Cuál es el problema? ¿Dios no hizo su obra? No, Él ya perfeccionó tu espíritu, pero tu alma necesita el proceso. ¿Me explico? Justamente de hecho estamos llevando con los alumnos de la Facultad de Teología el curso de Psicología Pastoral, donde estamos justamente viendo que la ciencia por su parte minimiza la realidad espiritual, pero nosotros los cristianos minimizamos la parte emocional y pensamos que solo somos espíritu, y nosotros somos ese espíritu, alma y cuerpo, y Dios está interesado en las tres cosas. Por eso ya hizo perfecto nuestro espíritu. Ahora mete a proceso de perfeccionamiento el alma, y esa medida que tu alma va siendo prosperada, que tu cuerpo va a expresar las riquezas de la gracia en Cristo. Esa medida que tu alma es prosperada, que en todo lo que tú haces se va a manifestar la bendición con la que has sido bendecido plenamente en Cristo Jesús. Es ahí cuando vas a disfrutar de las riquezas de la herencia en Cristo. Y ya quiero ir finalizando con esto. Mentira, solo es para que usted tenga ánimo. ¿Qué es la palabra implantada? Porque es justamente eso lo que cambia todas las cosas. Y amados, la palabra implantada en nuestra vida, en nuestra alma, que puede salvarla, no se trata de versículos bíblicos. La palabra implantada en nosotros no se trata de memorizar referencias bíblicas, no se trata de que tú tapices tus paredes con versículos bíblicos y que los tengas de memoria, de ninguna manera. La palabra implantada es Cristo impartido en ti como vida. Esa es la palabra implantada, el logos de Dios, el verbo de Dios, que en el principio estaba con Dios, que en el principio era Dios y se encarnó. Esa es la palabra que te hizo nacer de nuevo, y es la misma palabra implantada en ti que salva tu alma, que te lleva en un proceso de perfeccionamiento y plenitud del alma. Por eso también vimos ahí primera de Pedro 1:23, que nos enseña que hemos sido renacidos por la palabra viva y permanente. Amados, esta es la realidad de Cristo como la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero Él es eterno. O sea, si el cielo y la tierra pasa, la Biblia que usted tiene ahorita se va a terminar, pero Cristo como la palabra, Él es eterno. Él no pasa, Él no cambia. Aleluya. Alabe al Señor. Entonces, amados, esta es la realidad de la palabra implantada, el Cristo que ha sido impartido en todos nosotros. ¿Y cómo es que la recibimos? Y no es una contradicción que tenga Santiago, porque él dice que la palabra ya ha sido implantada, pero que lo que nosotros tenemos que hacer es recibirla. Entonces Santiago afirma esta realidad de una palabra ya implantada, Cristo como el verbo de Dios, y no es un asunto de recibir algo nuevo, sino recibir la palabra implantada es dejar que ella actúe en todo lo que nosotros somos. Por eso Jesús enseñó de este asunto. ¿Se recuerda en la parábola del sembrador? Y él habló de la buena tierra como ¿quién? Mateo definió la buena tierra como el que la entiende. Marcos la define como el que la recibe, o sea, el que deja que ella opere. Y Lucas la define como el que la retiene. Esta es la realidad de la palabra. ¿La entendemos?
la recibimos, dejamos que ella actúe en nosotros, que Cristo se desarrolle en nosotros, que Cristo sea formado en nosotros, y esta es la realidad de prosperar el alma. ¿Me doy a entender entonces hasta este punto, amados? Hoy sí, conclusión. Dios anhela tu bienestar. Si hay algo que debe quedar en nuestra mente es que a Dios no le da gloria tu pobreza. A Dios no le glorifica tu escasez. A Dios no le rinde gloria tu deuda. A Dios no le rinde homenaje tu enfermedad. Dios anhela tu bienestar. Él ama la paz de sus siervos y la prosperidad del alma, que nos lleva a recibir esa realidad de ser prosperado en todas las cosas y tener salud, surge cuando el intelecto, voluntad y emociones son gobernadas por Cristo. ¿Cómo se llama esto? Metanoia. Amados, si después de 9 clases de metanoia no las has entendido, esto está complicado entonces. Entonces, amados, debemos permitir que nuestra alma se someta al Espíritu regenerado que habita en nosotros, y debemos dejar que la vida de Cristo gobierne lo que somos. Porque no te creas, disfrutamos que nuestro espíritu esté completo, pero tu alma, que siempre ha tenido las riendas de tu vida, no está de acuerdo en soltarlas y constantemente está batallando con el espíritu para ser dirigida por ella misma y no por Dios. Es acá donde nosotros hacemos un ejercicio diligente. A ver, ¿se recuerdan cómo es que vamos renovando el entendimiento? ¿Cómo es ese proceso de renovación? Vaya al YouTube de Ministros Competentes y busque las lecciones de mentes de gobierno, y ahí está la predicación completa de cómo esto sucede. Pero te voy a dar los 3 aspectos en los que el apóstol Pablo resume el proceso de la renovación del entendimiento, esa realidad del prosperar del alma. Primero, haciendo una renuncia diaria a los asuntos del sistema. No nos conformamos, Romanos 12, 1 y 2, no nos conformamos al sistema. Hacemos es una renuncia diaria al sistema que se levanta en contra del propósito de Dios. Hacemos es una rendición diaria. Conocemos ya nosotros aspectos de nuestra humanidad que están queriendo tomar el control de lo que somos, y todos los días lo rendimos, y es ahí cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y finalmente dijimos, haciendo una renovación, ese es el final, hacer una renovación diaria, que es justamente cuando voy a las Escrituras y tomo de ella la revelación de Cristo. Cuando mi mentalidad adámica y vieja empieza a ser sustituida por una nueva fuente que ahora me hace entender la verdad de la palabra revelada, Cristo en todas las Escrituras. Entonces es justamente haciendo una renuncia diaria, una rendición diaria y una renovación constante, diaria. Vaya ahí al canal de YouTube, Ministros Competentes, y encuentra las 2 enseñanzas completas. ¿Quiénes lo van a hacer? Me lo imaginé. Vaya, hágalo, crezca. Les digo a los hermanos, dejen de escuchar ya a Dante Gebel, empiece a escuchar algo que lo va a formar en Cristo Jesús. Muy bien, amados. Dios ama nuestra paz. Y todo este bienestar que Juan revela a su discípulo: amado, deseo que seas prosperado, son las palabras de Dios para nosotros.
amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Póngase de pie, oramos y damos gracias al Señor por lo que Él nos ha permitido hoy.